Pompi, ¿cómo describirías tu infancia y qué papel jugó la música en esa etapa de tu vida? Diadre, qué buena pregunta, Jafet. Saludos a todos, los que estén aquí conectados. Eh, Mira, mi papá era percusionista. Y tocó en varios grupos, pero cuando yo nací esa época, él estuvo con Haciendo Punto en Otro Son. Un grupo, obviamente, de Nueva Trova, de Puerto Rico, y bueno, el que es de Puerto Rico sabe. Y papi, que sigue siendo para mí, en paz descanse, el mejor percusionista, siempre me metió por ese ángulo. O sea, yo era el que ayudaba a cargar las congas, esto, lo otro. Y con papi comencé a ir a acompañarlo a las fiestas patronales, a las actividades, y me gustaba, me encantaba, o sea, el revolú de la cosa, esto, lo otro. Ya cuando crezco un poco, papi, obviamente, la Escuela Libre de Música, Claro. que todos conocemos, papi nos llevó, en casa somos tres, mi hermana mayor tiene un año más que yo y mi hermano, y los tres, papi nos ayudó a que nos gustara la música, nos llevó a la escuela, hicimos los exámenes, los pasamos, y resulta que teníamos de alguna manera talento para la música. Pero mi hermana entró un año antes que yo y ella cogió la percusión. Entonces yo cogí 4 puertorriqueños. Entonces me fui por el 4 ahí, y esa estructura me ayudó mucho a hoy día lo que Claro. se necesita para trabajar en este negocio. Y Jafet, tú sabes que mucha gente ve las cosas, que si estás aquí, y Jafet está acá, allá, y muchas veces no saben que Jafet tuvo que salir corriendo después de este sitio, no dormir, montarse en un avión, ir para otro lado, bla, bla, bla. Es una estructura de mucho sacrificio. Pero con esa base, pues me ayudó. Y algo bien importante de por qué, en qué parte yo iba a estar en la música, me ayudó un profesor de coro. Ángel Mato, le mando saludos. Muchos de los que estaban en la libre saben quién era. Como teníamos que obligado a coger coro, yo voy a la clase. La clase empezó, él paró a todo el coro y empieza, no sé, ustedes, canten ustedes. Canten ustedes, canten ustedes, canten ustedes, hasta que llegó a mi grupo. Ustedes. Me dijo, ok, las 2 filas de atrás no, ustedes de frente. Yo, ay, chiquito. Ok, tú ahora. Y me señala a mí. Y yo, ok. ¿Y tú? Y yo, y me dice, tú eres. Ven acá. Y frente a todo el mundo me dice, no tienes que venir más. No te preocupes. O sea, no tienes que venir más. No tienes que venir más. No te preocupes. Yo hablo con la de esto. O sea, en ese momento, para mí, o sea, porque están todos tus panas cogiendo la clase de coro y te botan al frente de todo el mundo. Pero eternamente le doy las gracias, porque ahí sí que me di cuenta de que yo tengo que estar en la música, pero no, cantando no va a ser. Cantando no va a ser. Ya me lo dijo un tipo, tengo que buscar otra cosa, y por ahí empezamos. ¿Y en qué momento entonces específico tú te das cuenta que el entretenimiento, la música, era lo que era para ti? Mira, en Puerto Rico se hacía mucho teatro. Y yo desde bien chamaco tenía muchas amistades en el área del teatro. Y había una compañía que se llamaba Nuestro Teatro. Carlos Ferrari, que es un gran director, y tenían esta compañía, y era cuando de pronto se hacían obras que duraban 400 funciones, 350 funciones, a veces las obras estaban un año y pico. Obviamente, o sea, eran comedias, Mis Piña Colada, todos René Monclova, Noelia, todos estos actores, todos empezaban por ahí. Y yo comencé ahí cortando boletos. Como cuando estaba en 8º grado, una cosa así, me ganaba $25, eran 5 pesos por función, y se hacían 5 funciones, jueves, viernes, sábado, y los domingos era matiné. Vivía lleno el teatro. Wow. ¿Qué teatro era este? En Nuestro Teatro, lo que después fue
el Teatro Luisito Vigoró era Ambassador. Aquí en Santurce. Ahí en Santurce. Por lo menos en la época que yo estuve. Ellos estuvieron en otro sitio, pero mi época la viví allí. Y empecé cortando tickets. Al otro año ya estaba en la boletería. El otro año ya había brincado para la barra, que no me dejaban vender palos porque era menor, pero yo vendía los chocolates y la cosa y qué sé yo qué. De ahí yo dije, ya yo miraba para adentro, yo para allá, que esto está nice esto. Y empecé a hacer utilería. Entonces, en el teatro anteriormente se trabajaba mucho con los apagones. O sea, no había cambio para tú sabes los cambios de escenografía, era un apagón y cuando volvías a prender las luces ya. Entonces yo era el único loco que decían, pero hay que quitar esa parada, hay que quitar ese banco, hay que hacer esto. Y nadie se atrevía a hacerlo, o sea, oscura. Porque, y yo lo hago. O sea, dentro de toda la cosa. Entonces yo, a través de muchos amigos, creé un sistema de cómo cambiar las cosas con tape fluorescente. O sea, algo que existía, pero los muchos amigos del teatro me ayudaron a esto. Y de ahí seguí, hice sonido, después hice luces, y hasta ahí, porque era el sueldo más grande, el otro era actor. Y obviamente yo no estaba en esa vuelta. Y así entré a la UPI. Me colgué en el examen para la universidad y entré por el departamento de drama en la UPI, por teatro. Entonces ahí, combinado con la escuela, la escuela tenía un grupo que todavía existe, se llama el Dance Band, y era la banda que sacaban para todos los eventos del gobierno, para que cantaran los himnos, en qué sé yo qué. Cada donde hacía una banda para tocar, se llevaban la banda de la libre. Y tú no cogías clases, porque estabas exento, porque estabas con la banda de la escuela, haciendo una actividad del gobierno, lo que fuese. Y a mí nunca me llevaban. Entonces yo dije, mano, yo voy a crear mi Dance Band. Yo voy a crear lo mío. Y entonces, par de panas, y para hacerte la historia corta, pero par de panas, éramos 5, ok, vamos a enseñar estos temas. Un Gilbertito, perdóname, esto, lo otro, esto suena. 5, ok. Y empecé a vender el grupo a los panas allí, 250 pesos. 50 para cada uno de ellos y 50 para mí. Y el grupo empezó a funcionar. Empezó a venderse, yo ganaba 50 pesitos ahora. Y eso junto con el teatro, porque ya cuando entré a la Yupi vi todo, yo dije, yo lo mío está en la calle. No hagan lo mismo que estudiar, háganle caso a su mamá. O sea, pero de toda esa estructura en casa de la música y mi papá, junto con la estructura del teatro, que también es, y la libre, yo creo que fueron los de estos perfectos para saber, ok, yo voy por esta línea. No tengo que estar en la tarima, no tengo que hacer nada. Contrato a mis panas y yo me quedo mirando y me gano un billete. Y esa fue mi mentalidad. Nunca, o sea, me di cuenta después, pero la gente me pregunta, esos fueron mis primeros de venta. Yo vi una oportunidad, yo vi, la salía, pues no era gratis, costaba 150 pesos, pero era una opción. O sea, si por alguna razón por el gobierno, por la educación no te lo permitían, así que, y por ahí empecé y por ahí ¿Y quién te da el primer break a ti como, sabes, que tú entras de verdad a la industria ya formada? Eso mismo que estás haciendo, que estabas ya de representante, manejando el grupito, haciendo chavos. Obviamente una escala de chamaco. Sí. Cuando tú entras, que tú pones un pie realmente en la industria y dices, ok, ya entré. Yo te diría que fue mi entrada a Marcano, a televisión. Ya obviamente ya trabajaba en el teatro, pero la televisión fue ese momento, ese punto que como la cherry del sundae que faltaba. Y mira cómo es la cosa. Yo siempre digo que en este negocio que hay que tener un balance entre lo presentado y la humildad. O sea, pero si te quedas muy quieto, y si estás muy presentado, también estás muy presentado. Entonces, esa combinación es un elemento que cada cual tiene que hacer como las habichuelas, cada cual tiene su receta. Pero en mi caso,
fue bien curioso. Había una persona de teatro, un amigo que trabajaba con nosotros que se llama Joseph Villegas. En paz descanse, un tipo que me ayudó mucho en la parte de teatro, y él ya tenía experiencia en la parte de televisión. Envía un montón de resumés, él, a muchos canales, a muchas producciones, y lo cogen en una, creo que fue en el Canal 6 o algo así. Estando conmigo en el teatro, le voy a dar el número del teatro, cuando suena el teléfono, él lo coge y era de Marcano. Él había llevado un resumen a Marcano. En Telemundo, todo el mundo quería trabajar en Telemundo y Marcano en la época de que tenían videoteses con lo que cuenta este país, Marcano el Show, que fue un programa que Marcano era el programador de Kaku en ese momento. 105, claro. Y él le iba a decir en la llamada, él iba como a decir, es que llame esto. Y yo le dije, cállate. Y él, ok, ¿a qué hora? Pues a tal hora tienes que estar. Ok, ¡pam! Y ves que fuiste tú. Oye, esto. En mi cabeza yo digo, porque tampoco, él era un tipo serio. Yo le digo, Joseph, ellos te han visto. Ellos te han visto la cara. Ellos saben quién tú eres. No, yo te resumé. Ok. Joseph Villegas, José Vallejo. Está por ahí. ¿Qué vas a hacer? Y yo, tranquilo. Yo voy a ir, voy a decir que tú no estás y que tú no puedes, que obviamente que estoy aquí. Ok, ya, Pompi. Y yo, pero a ver qué pasa, pero tú tienes ya lo tuyo de esto. Y llegó Marcano, Joseph Villegas, aquí, ok. Y me dieron con lo que cuenta este país, nunca me voy a olvidar. Programa que iba al aire a las 6 en vivo. Claro. Miguel Morales, el monstruo, entregaba el libreto a las 5:55. Estuve en la Yupi, Miguel, y obviamente Chevy, el profesor Mu, era un gran programa, y era en vivo, y a las 5:55 llevaba el libreto. Entonces, hace falta un elefante rosa. Ok, pues Pompi es el tipo que a las 5:56 iba a conseguir el elefante rosa. Lo único que en ese momento ellos no sabían que era Pompi. Ellos pensaban que era Joseph Villegas el que estaba trabajando ahí. O sea, que yo no encontré el momento de decir, perdonen, o sea, sino que llegué, esto está bien, ok, perfecto, contratado, vete, baja, que sé yo, ok. Yo empecé por ir para abajo a trabajar y empecé. Había una guerra bien dura, Marcano y el Gangster. Claro, eso fue bastante. O sea, claro. Gabriel Suau y todos los que... Era una guerra bien brutal. Y en esos momentos se veían bandos en Telemundo. Porque estaban ahí los estaba dos. Marcano, estaba esto, y eran como bandos. Y era una guerra literal. O sea, de verdad. Como a las 3. Entonces, ok, el cheque. Trabajé, qué sé yo qué, las 2 semanas me tocaba el cheque, me dieron el cheque, que decía el cheque, Joseph Villegas. Yo iba donde Joseph, se equivocaron. Pagaron el cheque con tu nombre, la tipa de contabilidad, qué sé yo. Cámbialo. Y entonces yo se lo iba a cambiar y yo le daba un par de pesos a Joseph. Toma, Joseph, contra, sí, qué sé yo qué. Y así pasó como por 2 meses. Y él me decía, Pompi, pero no van a arreglar eso. Y yo, bueno, es que esta gente, yo no sé cómo tienen éxito, ¿verdad? La organización. O sea, y en el fondo, yo tampoco estaba haciendo quedarlo mal, porque todo el mundo decía, ese Joseph es un monstruo. Ese debe estar reunión con Marcano. Él tiene una oficina, le decían Siberia, tiene una oficina. Reunión con Marcano, y Marcano, el tipo lo veíamos cuando le tocaba, él tenía un equipo y todo el revolú. Y Funky Joe. Claro, que trabajaba allí. Que yo obviamente lo conocí cuando estaba allí. Y Funky está en la reunión, está la gerencia de producción, está todo el mundo en la reunión. Yo entro, y estoy en la reunión. Y entonces, ¿qué pasó? Y entonces, ok, ¿quién tú eres? Estás dando la información. Entonces, era como que me estaban enfrentando porque yo era un agente porque obviamente empezaron a hacer con nosotros cuando se dieron cuenta que yo no era Joseph Villegas. ¿Y qué tú hiciste? Y entonces, porque al final yo decía, dígame Pompi. Entonces todo el mundo empezó Pompi. Porque es más fácil, José, ¿verdad? Y yo también como parte de la estrategia. Sí. Y de pronto ahí...
básicamente me iban a votar porque yo había mentido. Yo, ¿sabes? Yo estaba ahí, ¿sabes? Con información confidencial, todo, los programas, videos, ¿sabes? Todo. Y yo, ¿sabes? Y descubren que yo no soy Joseph Te Villés. sentaron a capítulo. A capítulo. Y me iban básicamente a votar. ¿Y cómo tú? Funky, Que, que es mi papá, él, o sea, y él lo sabe. O sea, Funky ya había visto lo que yo hacía. Y Funky casi no hablaba. O sea, Funky estaba ahí en su película también. Y dije, espérate, Héctor, espérate. Tú me vas a decir a mí que... ¿Dónde tú estudiaste? ¿Dónde tú estudiaste? Le dijo a los demás. Ok. Mira, Héctor, si este chamaquito, ¿cuántos años tú tienes? Voy a cumplir 18, 19. Si este chamaquito cogió de sangre a todos estos tipos, este tipo hay que dejarlo aquí. Mira, papá, te vas a quedar aquí, da el nombre tuyo, da la cosa bien y, brother, no vuelvas a meter pata porque si vuelves, si nosotros vemos que si yo soy el que te voy. Y yo, Funky me dio el respaldarazo, me apostó a mí y yo se lo puse, porque después dije la verdad. Y ahí que dicen, no, este tipo sí hizo esto, este tipo, fíjate, joder, y ese fue el momento donde definitivamente ya, ahí yo empecé a marcar, yo empecé con lo que cuenta, y era, al final yo terminé, era el que le aguantaba las pancartas a Marcano, a Héctor, en frente de la cámara, porque los teleprompters. Y ahí yo empecé a ver a todos los artistas. Porque iban, todos tenían que ir ahí. Miriam Hernández, o sea, todos los artistas todos iban a Marcano. Claro. Y a mí me tocaba verlos porque la presentación yo la veía porque esto era el que presentaba. Yo estaba ahí. Y entonces yo me quedaba al lado de la cámara y yo veía todo esto. Y yo, ok, esto es bueno, me gusta. Y ya después de ahí, Telemundo en sí, el departamento de producción de Telemundo, me contrata. Directamente. Entonces, todas las promos, el departamento de producción, pero para promociones. Y todas las promos y todas las películas y novelas viejas que nadie quería ver para hacer las promos, se las daban al chamaquito nuevo que empezó, y era yo. Entonces yo me tenía que ir cuando eran una pulgada a ver las películas, a ver las novelas. Y mañana María le pega los cuernos a Pedro. Después, verás que sí o qué. Y yo veía el contenido y hacía las promos. Wow. Y ahí fue que realmente me enamoré. Era como el último ingrediente que me faltaba, porque yo sabía cómo hacerlo, pero entender cómo iba a transmitirle al público. Entonces, las promociones que hacíamos, yo no sé al fin y al cabo si eran por mí, pero los tenían resultados en términos de números. Bueno, sí. Y pues la gente, de pronto yo mismo empezó a pensar, oye, este chamaco, ¿sabes? Lo que está escribiendo está brutal. Habían todavía Jimmy Reverón, mucha gente allí. Y empezó a funcionar. Y me empezaron a ver como que el chamaco de las promos que escribía brutal. Y entonces después me metí en la edición, me iba con el editor, Juan Coto y muchos que habían allí. Telemundo fue básicamente mi escuela. Entonces yo vivía con mami, yo era el único empleado de Marcano que cuando salieron los celulares tenía el celular aquí, o sea, porque yo vivía en casa, yo gastaba todos los chavos en la película, en la cosa. Pero ahí descubrí cómo transmitirle a la gente lo que yo estaba viendo. Y yo, esto puede ser el gancho para que lo vean, sin de pronto darme cuenta que estaba desarrollando una habilidad de entender un poco el mercado de Puerto Rico en términos de promociones. La publicidad, Y de ahí ya el Funky regresa con el Gangster para hacer el mañanero en un momento dado. Habían estado separados el Bayou en aquel momento. Claro. Y viene este regreso en grande del Gangster y Funky. Sí, la radio. ¿Y a quién buscó Funky para producir el programa? Al chamaquito que tenía. Entonces te lleva para el Bayou. Y él me lleva, me contratan en Salsoul, me contratan ellos, pero para hacer la producción del programa mañanero. Entonces, yo me dividía entre Telemundo, las promos, el departamento de promoción, y el mañanero, pero me tenía que levantar al amanecer de Dios y para Cagua a producir. Entonces ahí también pude entender un poco Tony va a hablar mejor de esto, Funky va a hablar mejor de esto. Ojo, no había internet,
Claro. O sea, las noticias, el contenido, yo tenía que leer todo, Periódico. rompía el periodiquito y esto se lo daba a aquel, esto se lo daba al otro, y las ideas de ellos, que obviamente desarrollarlas. Y eso era como, la radio era lo que, boom, o sea, me faltaba. Y me lo disfrutaba un montón porque era como hacer televisión en vivo. Esta gente siempre estuvieron bien adelante. Y estabas con tus caballos. Yo, o sea, pero te estoy hablando de que para mí fue y Funky a ojos cerrados conmigo. O sea, y ahí la gente de Sony, en aquel momento, Alberto Mendoza, en paz descanse, llevando a los artistas allí, Te veía. dice, ¿y tú te crees que eres más chavo? Te pirateó. Y yo, mira, bro, a mí no me de esto, yo no soy payolero. Porque querían que yo me convirtiera en promotor. Entonces me dijo, mira, te tengo una oferta de promotor que de esto, si la quieres coger, porque tú eres un chamaco. Y dije, ¿cuánto paga eso? Y yo siempre he dicho que uno tiene lo que negociar. Yo ahí, llega un número, ¿sabes? Porque tendría que darlo todo. Sí. Y el valor sentimental le puso valor a todo. Claro. Y entonces me dijo, ok, me contrataron. Te fuiste para Sony. Y entonces ahí me voy para Sony de promotor. En aquel momento, no es ahora, darle send hay que ir a las papi, emisoras. a los CD había que ir a las emisoras. Puerto Rico tenía 140 y pico de emisoras. Porque no habían estas cadenas que, Todo tú era sabes, independiente. había que ir a todas las radios. Pero era un negocio bien cerrado de gente, de veteranos que llevaban años en la industria. Una de las cosas que Alberto me dice cuando me contrata, que a mí me tocó, fue: nosotros vamos a estar bien orgullosos de que tú formes parte de nuestro equipo, el de Sony. Créeme, o sea, vamos a estar bien orgullosos. Eso se me quedó. Hicimos todo. Espérate, by the way, me faltaban 3, 4 meses para ser mayor de edad. Yo no he podido firmar, tuvo que mi mamá firmar cuando se enteró Alberto de que yo era un menor, porque se lo dijeron desde Miami, de Revolú. Y Pompi, pero ¿cuántos años tú tienes? Bueno, el punto es que ahí me contratan, o sea, vamos a empezar. Alberto está de viaje. Sony tenía una oficina en la calle Serra, en la esquinita. Claro, ajá. Allí era la oficina donde ahí pasaba todo. El que hoy día, pues, en la calle Serra, busquen, porque era un sitio de mucha historia musical. Estaban todas las distribuidoras. Todo estaban las oficinas de Sony con RMM en ese momento allí. Entonces, el primer día, Alberto no está, que fue el que me contrató, y era era un negocio bien cerrado. Y yo era sanganito que estaban trayendo aquí, los promotores estos llevaban años, fue algo bien duro. Nadie en ese momento nadie me quería ayudar ahí adentro, ni nada. Que, mira, ¿me puedes decir dónde es la radio? Nada. El brinco en Sony fue que el primer día a mí se me había quedado lo de Alberto. Lo que nos íbamos a sentir bien orgullosos de que tú estuvieras aquí. Y entonces yo llegué bien temprano y la oficina estaba cerrada. Y había un Walgreens cerca. Claro, y yo fui a Walgreens y creé un banner. Bienvenido, Pompi Vallejo, a tu familia de Sony. Estamos muy orgullosos de que estés aquí. Esto lo hiciste tú. Lo hice yo. Porque pensé, Alberto me dijo esto. Y está cerrado. Dije, pues, un buen elemento. Yo me cogí el póster, me fui a Sony, puse el letrero afuera y abrió la Serra, abrió Sony, abrió todo el mundo y todo el mundo pasaba. ¿Y quién diatre? Ya lo Pompi, ¿quién diatre? Le pusieron un letrero de bienvenida afuera. O sea, este tipo tiene que ser alguien, qué sé yo qué. Y se ha formado un chisme y me llama Alberto de Miami. Pompi, ¿qué tú hiciste? Y yo como que ese es el primer día, llegué bien temprano. Ya no habían abierto la oficina. No. ¿Qué tú hiciste? O sea, que tú pusiste algo afuera de la oficina. Y yo, bueno. Entonces lo que pasa es que como tú no estabas, y pues yo sí hice un banner para como que yo estar aquí porque, ¿sabes? Para que pues, cuando la gente llegara y los empleados y qué sé yo qué. Ay, yo, papi. Y se había formado un lío.
porque todos los de allí decían que, caramba, mío, llevo 20 años, aquí nunca me han dado ese detalle, esto, lo otro. Empezaron todo ese revolución. O sea, yo entré Con en una controversia brutal, pero, como yo siempre digo, o sea, si tú no lo haces, no lo va a hacer otro. Y creó, o sea, si las redes llegan a estar en ese momento, yo me hubiese ido viral. Sí, tú lo que hiciste fue mover el avispero, aquí llegué. Pero yo lo hice de verdad. Algo genuino porque se me había quedado en la cabeza lo que Alberto. Pero Alberto, yo lo que escribí fue lo que tú me dijiste, ¡papi! O sea, sí, pero no eso. Hello. Y yo, pues está bien. Ahí como que empecé con ese lado de la industria que yo no lo había visto nunca. Claro, o sea, nuevo para ti ahora. Era nueva para mí, pero entonces ahí ya empezó el dinero, a correr, uno no veía las cosas. O sea, yo pegaba hasta los chicles. O sea, yo trabajaba, yo me comía la carretera. Yo al principio, yo me metía donde hubiera una antena. No había GPS. Paraba, llegaba. Yo abrí el expreso, miraba, veía una antena y así me dejaba llevar, papá. Y muchas veces llegué a sitios que decía, mira aquí para que dejar la música y qué sé yo qué. Y me decían, mijo, lee ahí arriba. Y decía, defensa civil. Que yo, perdón. O sea, mano, la verdad es, pero eso también me ayudó a entender a Puerto Rico, visitarlo, cada pueblo, hablar con gente. Y al final, como yo siempre digo, el éxito, nosotros no somos gurús. Ni que somos los tipos de que... O sea, dime cuál es el que le va a funcionar, cuál es el tema. ¿Qué sé yo? Nosotros somos personas, y esa es la meta, y trato de... Nosotros lo que somos vehículos para decirle a mucha gente que tú existes, claro, o que esto existe, que va a pasar en este sitio, en el Coliseo de Puerto Rico, tal día, pero... Lo que pasa cuando esa gente sale es tu revuelo, porque tú eres el que te va a parar en tarima y tú eres el que, cuando salgas, no va a ser mi culpa. Claro. Sí, o sea, eres tú. Y de igual manera pasaba en todas las cosas con los temas, con esto. Yo, mira, yo no te podía decir cuál era, pero yo lo que sí hacía era pues, mira, que la gente se enterara. Que la gente se enterara. Y eso me llevó a muchas cosas con artistas hasta que me ofrecieron la vicepresidencia de EMI, de Capitol. Eso te iba a decir, ¿cómo EMI te piratea de Sony? Manos, sí, fue algo bien... es una de esas otras situaciones que uno aprende. Yo estoy en Sony y yo vuelvo literalmente a pegar el chicle. Yo era soltero, vivía en casa. O sea, yo podía estar hasta las 4 de la mañana en la calle, a las 7 estaba arriba. Y empecé a ganarme mi nombre por ahí las cosas. Entonces, Emi, José Béjar, el presidente... tipo que descubre a Selena, o sea, Emi era... Y era muy fuerte en el West Coast. Claro. Bien fuerte. Vendían los discos del mundo en el West Coast. Pero el East Coast siempre tuvo una situación bien difícil con ellos en términos de promo. Vivieron una muy buena época con Lourdes Lavoy, que estuvo un tiempo, que una compañera está haciendo por ahí prensa todavía y la que se le quiere mucho. Ella... vivieron un gran momento, pero Puerto Rico dio un giro de importancia en las radios con las listas de Billboard en ese momento. Chalteo. Y Puerto Rico tenía demasiado de puntuación. Y aunque tú tuvieses el tema pegado en el West Coast, si no estaba Puerto Rico y el East Coast, se quedaba chiquito. Entonces ellos tenían esa situación. Y un día me llama Béjar desde Los Ángeles. Y entonces me dice, mira, yo no sé, tú no sabes quién yo soy fulano, yo quisiera que tú vinieras, yo sé que tú trabajas, que vengas a Los Ángeles, yo te recibo, esto, lo otro. Y yo, mira, yo voy a chequear quién tú eres, y luego así, déjame ver, porque yo tengo mi trabajo, yo me gano. No, pero está bien, chequeé, me dices. Y entonces, a donde iba, me decían, José Béjar, de EMI, tacho, ese tipo es malísimo, esto, lo otro, gente del negocio. Y ahí también aprendí una gran lección. Uno tiene que valorizar la gente por el trato que te dan a ti, no por lo que te diga el otro. Nadie sabe la agenda de los demás.
Y dije, pues está bien, voy. Y de momento me mandan primera clase. Claro, la movie. Primera clase desde Puerto Rico. Llego a Los Ángeles, nunca me voy a olvidar, fue un domingo. Me buscó me llevaron a la oficina que acaba de abrir en Burbank. Capitol tiene todavía el edificio redondo grandote de Hollywood, que es emblemático. Habían abierto la división latina en Burbank. Llegó a Burbank y el tipo está un domingo, abrió toda la oficina, llegó, abrió, subió para verme. Porque yo me tenía que ir al otro lado. Había un concierto de los Ramazzotti, algo en Puerto Rico, y yo tenía que regresar rápido. Y tenía más que esa noche. Y él fue para allí. Y cuando nos sentamos, me dice, bueno, y yo, bueno, te voy a decir algo. Vine porque quiero conocer al tipo más malo de la industria de la música latina que, o sea, papi, tú estás bien, tú de verdad eres tan malo, brother. Y a él lo que le dio fue risa. Y ahí empezamos a hablar del mercado, él se dio cuenta de todo. Me dice, mira, mano, si tú aceptas venirte con nosotros, yo no estoy solamente a darte dispuesto a dar a Puerto Rico, te voy a dar el Caribe. Dominicana, esto. Y para que tú veas, ¿sabes? Lo que habían eran grandes tostones en EMI. O sea, en ese momento. Y los chavos, y verdad, y negocié algo. Bueno. Que la verdad, yo creo que con mi edad y de esto, o sea, esos sueldos nunca más van a existir. Y dije que sí, y regresé a Puerto Rico y renuncié a Sony. Renuncié a Sony al jefe que estaba en ese momento, y que cuando Bejar se va de EMI, él es el que va de presidente. Estaba muy feliz conmigo. Y siempre cool, no pasó nada, pero EMI ya fue para mí un escalón. Ya ahí manejamos. Ahí tuve lanzar el disco que para mí es uno de los discos más grandes que me enorgullece haber trabajado, que fue el disco de Corazón de Nita. Empezamos. Bueno, Jarabe de Palo lo pudimos sacar. Entonces me dieron a Fiera La Vega, que a mí me encantaba, y Vico. ¿Cuál disco fue el que usted lanzó? Aquel que había muerto. Que ese fue el bastagazo del Fue un gran disco. Fue un bastagazo. Paro. Y ahí es que empezamos a ver la situación un poco diferente en términos de la industria. Porque obviamente yo estaba trabajando para que otras personas hicieran dinero en términos discográficos. Lanzamos el disco de Vico Si Vivo, que fue un disco que grabamos en el anfiteatro. Ajá. Y con ese disco nos ganamos un Grammy latino. El bastagazo de Vico fue muy duro y me mete en el núcleo de la parte urbana de lo que está sucediendo. Comercialmente, Vico era el único que sonaba en la radio. Pero habían proyectos que ya estaban pasando de manera underground. Elías, claro, Rafi, habían proyectos. Pero que estaban así, a nivel underground. A nivel underground. Entonces, cuando de alguna manera me hago disponible, porque de ahí dije, si yo me quedo aquí, me van a votar. O sea, ¿qué no de esto? Ok, oficina, ok, de manejo, ¿qué es eso? ¿Y cómo se hace? Y qué sé yo, que olvídate, y abrimos la oficina de manejo. Y ¿Esa cosa se llamaba Extreme Management? ¿Era eso? Extreme Management. Pero ahí tú estabas de socio con Gantel y Funky. Ahí estaba Vidal. Juan Vidal, en ese momento que tenía todas las tiendas Pentagrama Music Zone, Sofía, Mario VI, que estaba ahí, había un gran corillo. Entonces, cuando abrimos la oficina, era William, Raymond, Yankee, obviamente el límite de los muchachos, Trevor Clan, en este momento también estaba, Taína, que Funky había mira, vamos a hacer este proyecto de un calendario. Y ya, pues dale, mételo aquí, vamos a trabajarlo. Y así empezó todo. Y cuando tú empiezas a Extreme, que tienes a Yankee, tienes a William, tienes a Límite, que todavía está en el portafolio. Sí. Que sientes que recibiste rechazo. Como que nos quedamos ahí. Sí, impresionante. Era por el tipo de música, por los artistas que estabas representando que venían de la calle. Mira, me dijeron ese día, Pompi, qué bajo has caído. Literal. ¿Cómo tú? Pero te estoy hablando
de que a nivel de que, o sea, si yo no llego a estar claro de mi mente, de mi postura, de lo que quería hacer, yo me hubiese, o sea, yo hubiese deprimido, inclusive posiblemente hubiese pensado, ellos tienen razón. Y metí las patas. Y ahí está la música urbana. O sea, 30 y años no, después. o sea, pero esas mismas personas fueron las que, ay, por favor, Pompi, dame la portada, dame la foto, de esto, yo te hago la publicación y qué sé yo qué. Y de venir de una estructura corporativa, a pesar de que estabas en un área, ¿verdad?, creativa, marketing, promociones, todo lo que tiene que ver con eso, firmando artistas, AIR. Cuando tú vas ya como empresario, que montas tu estructura de management, ya esto es 24/7 para los clientes. O sea, sabes que manejo artistas, cómo es esa vuelta. No tan solo que es complejo manejar artistas, es que entonces vienes apostando a lo que está saliendo de la calle, que es gente que también no tiene estructura, como los otros artistas pop, que ya tú venías acostumbrado. O sea, ahora estás hablando con chamacos que vienen de la calle, del caserío, que vienen con su bagaje. ¿Cómo tú manejaste ese momento y ese cambio tan drástico de cliente? Mira, para mí lo más difícil de ese proceso fue lo que acabas de mencionar, es 24/7. Sí. Pues obviamente habían grandes situaciones que había que hablar, que había que afrontar. Claro, cuando vamos a la parte del disco y a la parte de estructura, en términos de colaboraciones, yo vi que era algo tan natural de que este llegaba y escuchaba la vaina y que este tiraba y el otro y esa parte de unión, de ayuda, era algo que obviamente en el mundo del disco tú no lo ves porque al revés, yo le ponía 2 full page a Carlos Ponce y el otro me estaba llamando, era a tal nivel que hoy día tú y yo estamos hablando y todavía estamos esperando el tema de Ricky Martin y Chayanne. Todavía. Pero, está brutal. Mira todo lo que puedes ver en la parte urbana. Eso era genuino, era de verdad. Y como yo siempre he dicho, y obviamente Don en mi vida, y él lo sabe. O sea, aparte de que fue muchos años era alguien tan talentoso. Es. O sea, en todos los aspectos. Y tienes totalmente razón, lo sigue siendo porque es el único tipo que se mete en un estudio. ¿Sí? Y a mí, y la parte de ser original, o sea, en ese aspecto, en esa parte, y mucho por él, yo aprendí a descubrir que habían cantantes e intérpretes que si a ti no te habían pegado cuernos, no cantes de pegar de cuernos, porque el público cada día, ¿sabes? Se daban, el público creció igual que la música. Claro. Entonces, o sea, el público sabía que si vas a cantar de maranteo cuando sabes que no lo eres, no o sea, era algo que... Y ahí yo me empecé a dar cuenta de que esos procesos no podían detenerse ni siquiera por cosas de la industria, como releases, esto. Deja que corra. Pasaba y después se veíamos. Y fue un error. Digo, fue un error en términos corporativos y de esto hasta los otros días. Sí, que había pero fue, por otro lado, la parte principal de que hoy día tú y yo estemos aquí, te montas en un avión, vas a donde sea y conocen quién es Bad Bunny, conocen quién es Ricky Martin, o sea, y en la parte urbana hubo un gran trabajo de estos pilares. Claro. O sea, y no era tan fácil como ahora. Que, mira, para hacer la entrevista, dale, préndeme el Zoom ahí, vaina. Yo respeto mucho a los managers hoy día, a todos, porque hay que quitar el sombrero, pero al final
la monetización de la carrera de un artista sigue siendo por la venta. Ningún artista te dice hoy día, toma 10,000 pesos para que me maneje. Que básicamente toma 10,000 pesos para que me escuche, para que me resuelva, para esto. No, tú tenías que hacer crecer el concepto, crecer el proyecto. A hacer comisiones. Y cuando vendías, que obviamente llegar a las cantidades que podían basarse, por ejemplo, en mi caso, que venía de ser un vicepresidente de una compañía, o sea, pero eso es parte de apostar a ti, a lo que tú quieres hacer. O sea, ¿En algún momento tuviste double thoughts o no perdiste la certeza de que o te dio este remordimiento de que diantres tomé la decisión incorrecta, haberme tirado por acá? ¿Te pasó? No, fíjate, no me pasó porque lo estaba viviendo de cerca. Yo veía como cada día estas cosas empezaban, y obviamente habían proyectos que seguíamos trabajando, tropicales, esto, lo otro, pero lo de la música urbana, en un momento dado, obviamente sí, desde que hubo una parte cuando Raymond, obviamente, mira, esto es demasiado, este tipo es un grande, este también, yo también. Y obviamente hay que decidir qué se va a hacer aquí. ¿Cómo fue ese? No, eso fue en un momento dado donde ambos artistas, Raymond, o sea, Yankee y Don, te ponen como que, oye, Pompi, tienes que decidir porque mira, esto está creciendo para los dos. La compañía, obviamente, es como una disquera que label manager, esto, lo otro. Habían unas personas que trabajan más en un proyecto que en el otro. Y llegó un momento que obviamente todo iba tan creciendo que obviamente Raymond estaba totalmente en lo correcto. Había que tomar, no tanto él y yo, sino que lo mío va a tomar un tiempo y lo de él también es imposible que lo puedan hacer ustedes como corporación a la misma vez los dos. Y obviamente hasta cierto momento, pues porque Raymond Nomar estudió conmigo en la Libre y había, ¿me entiendes? Pero no que me arrepentí, sino que la misma industria no permitió que pudiéramos vivir un proceso que ahí está, es verdad. O sea, se convirtieron ambos en grandes estrellas, pero sí me arrepentí. Me daba mucho remordimiento dejar la familia. O sea, especialmente Aaron, mi hijo. Porque, como te dije, antes había que montarse. Yo escucho a veces a gente por ahí diciendo, ay, que Don no contesta, no, que no hace entrevista. Y yo, y yo con ganas, porque uno dice, yo sería el primero que escribiría y decía, mira, escúchame, este tipo no tiene que volver a hacer una entrevista en su vida. Yo puedo ser testigo de todas las entrevistas que este tuvo que hacer físicamente en muchos mercados que hoy día gozan de que muchos vayan y busquen miles de dólares sin ni siquiera ir una vez. O sea, en el camino tú ves cosas y yo, ¿cuánto es que tú quieres? O sea, tanto. Tanto. ¿Y cuántas veces dice, no he caído? O sea, tú quieres tanto porque aquel cobra tanto, pues yo quiero cobrar tanto, y porque ese es el punto, esa es la diferencia. Yo pienso que nosotros en el negocio todo es boutique. O sea, no podemos tener, tú no puedes tener un papel ahí que diga entrevistas en tanto, esto en tanto, esto en tanto. O sea, gracias por ese interés. Su venue, ¿cuántas personas caben? Suma, restamos, ¿qué hemos hecho? Pero aquí ya el video funcionó. Pues ahí acoplábamos. O sea, a mí me gustaba siempre acoplar promoción y venta, porque tú podías decirle al de venta, papi, hay que subir los precios, esto, lo otro, pero, como yo le digo a este tipo que le vendí el show en 50,000, que ahora cuesta 80. Y yo, excelente pregunta, ¿qué ha pasado en el mercado? Pues no, pues tienes totalmente la razón. No lo puedes vender en 80. Tenemos que hacer esto en el mercado para poder llegar a esto. Porque es verdad. Podemos tener al mejor vendedor, pero no. O sea,
vamos a trabajar la parte de promoción y esa es una de las cosas que más yo les trato de hablar a los muchachos y en aquellos momentos la promoción tenía que ser física. Wow. Y yo, ¿sabes? Y William era un animal, sigue siéndolo, con las entrevistas, con todo. O sea, este tipo hablaba espectacularmente. Yo creo que fue un excelente cara en muchos mercados a nivel comercial de hablar de que William te podía hablar de cualquier tema, de cualquiera. Sí. O sea, y te hablaba de... Y todavía yo no sé ni si el mundo todavía le faltaba... O sea, obviamente fuimos discriminados. O sea, claro. La historia está ahí. Hubo... Y a veces yo digo... Pero ¿por qué le dicen que no lo hagan? Lo van a hacer más rápido. O sea, la historia está ahí, vamos a verla. O sea, que pase, pero no le digas que no, porque más rápido lo van a hacer. O sea, lo que sucedió con los vetos, o la intención de los vetos en Puerto Rico, fue catapultar la música, el reggaetón, porque todo el mundo quería saber por qué esto. Y obviamente, cuando tú viajas, tú te das cuenta de que en Colombia hay unos talentazos, que en Perú hay unos talentazos, que en El Salvador, en Honduras, ¿sabes? Porque nosotros viajamos y yo decía, diatre, este tipo canta igual, ¿sabes? Le mete, ¿sabes? Pero nosotros siempre nos vieron como a mirar y obviamente siendo justos, nuestra comunicación y nuestra importancia a nivel de Estados Unidos y Billboard, no, ¿sabes? Éramos un referente que a lo mejor un programador en Perú miraba el Billboard y decía, ya, fulano está 2. Y entonces, ¿sabes? Era más fácil entrar al mercado porque el programador muy sabiamente estaba buscando el mayor patrón que podía haber para seguir, que era Billboard. Y entonces, como nosotros teníamos tan importante, o sea, nuestro nivel de mercadear obviamente estaba mucho más abierto a lo que a los talentos que estaban sucediendo en Latinoamérica. Y en ese caso me quitó mucho tiempo de manera personal y eso fue lo único que yo te podría decir de que al final de cuando uno mira la cosa un poco más de arriba, mano, yo podía, ¿sabes? Perdí unos tiempos porque hoy día, o sea, yo quiero, o sea, admiro a muchos papás que están en la parte de management y papás que, o sea, que también pueden tener situaciones con niños especiales y que la parte del internet y que no tener que estar tan físicamente en los sitios, en el trabajo de promoción, ayuda un montón. Ayudó. A la vez, pues, por el parte de los artistas, tiene la situación de que tú naces, gateas, caminas, corres. Entonces, estamos hablando que hoy día a veces, o sea, gateas y corres. Y entonces, a veces, pues, obviamente, el hecho de ir a hacer entrevistas, desarrollarte hablando, o sea, mirar a la cara del periodista y decirle, pero está bien. Y que ese periodista salga y le diga a 10 personas, que es lo que los estudios básicamente dicen, que tú le vas a decir a 10 personas en ese día una impresión buena o mala. O sea, yo espero que hoy todos los que vean esto, pues, digan, ay, qué bien, pero la verdad es que eso ayuda mucho y he visto muchos casos que digo, mano, el palo, consiguieron conectar con lo que el público quería. Esa parte está hecha, pero es como una orquesta. Sí, faltó algo en la ecuación. Tienes que, o sea, puedes tener el mejor timbalero, el conguero, el trombonista, pero alguien tiene que, ok, entras tú, ahora entras tú para que se convierta en el hit. Y en la parte de los artistas hay muchos instrumentos que cuando uno de ellos no está, o sea, lo que hay allá afuera es tan bueno, que sigue creciendo, que si te falta uno, o sea, ya no, es como la fórmula ahora, que tú sabes que yo tengo una fiebre brutal y ahora todo, ¿sabes? Yo miraba la vida de segundo, ahora es milisegundo, o sea, si te falta algo, la pérdida de algo, hoy día el público se da cuenta y los medios,
cuando tú te paras y un éxito brutal y de pronto, sí, Jafet, sí. No, Jafet. Sí, o sea, si la entrevista es así, tú vas a cortar y decir, brother, pero estamos locos, papi, no, mira. Entonces, eso sí hace falta. O sea, vuelvo y te digo. Creo que para el desarrollo, porque a largo plazo, es lo que tú estás mencionando, ese rapport, esa conexión con ese territorio, con ese programador, con ese productor de televisión o ese podcaster pero tú estás presente, hace una diferencia, porque Totalmente. yo creo que humaniza al artista, humaniza el talento. Por otro lado, pues bueno, pues sí, hay un factor económico, de que te economizaste esto, pudiste poner tu música, which is el otro lado de la moneda. Cuando tú piensas, o alguien te llama un artista que dice, quiero que tú trabajes contigo, Pompi. ¿Qué cualidades tiene que tener ese artista para que tú por lo menos lo consideres? Muy buena pregunta. Quiero añadir al punto que me dijiste. En esto, el artista tampoco puede decir, ¿dónde estudio esto? Sí, o nosotros. O sea, ¿dónde estudio vender? Estoy hablando en aquellos tiempos. Claro. Hoy, gracias a Dios, hay otros factores. Entonces, definitivamente, la única manera que había para aprender es, ibas a hacer 100 entrevistas, a lo mejor 30. Aprendías de que eso no lo podías volver a hacer, no era tan grave el daño, pero aprendías, tenías esa experiencia, igual que los contratos de nosotros. No había dónde, no había dónde. Ángelo era, que yo llamaba, era el fulano de tal, ¿sabes? Y Ángelo más o menos me decía, me orientaba, pero había que salir, vender el show, que te cogieran de zángano, que el cheque te rebotara, que no estuviera esto, o sea, todas las cosas que pueden pasar en un show, que son miles y que convierten un acuerdo de 2 páginas en uno de 35, 40, porque cada error se ha convertido en una cláusula. O sea, y eso es algo que por eso no va a... la tecnología, todo está bien, un poco más de justicia, porque antes las disqueras decidían quién el público escuchaba y quién no. Hoy día pues eso no existe. Y si tienes talento, das el palo. Pero ¿qué yo pienso en este momento, hoy día? Número uno, empatibilidad con lo que estamos, o sea, en mi vida personal, hace 14, 15 años, yo hice un cambio radical. O sea, mía, en mi vida personal. Que son cosas que pues, en este negocio joven, pues, no, o sea, yo siempre me crié con un temor a Dios impresionante en mi casa y mi abuelo era pastor pero cuando uno se mete en todo esto como que, tú sabes, uno pues empieza a ver las cosas de manera diferente. Y hace más o menos no sé, 14 años que... Entonces, el primer factor que yo veo es ese, de que, déjame escuchar. Esto, o sea, si está con empatía, y a esto no es que estoy diciendo que tienes que hacer un tema o que tiene que ser algo que sea una prédica, pero hasta cierta manera con tus valores, yo siempre comparo, o sea, lo que se hacía antes, lo que se hace ahora, y eso es lo primordial. Y lo otro, obviamente, el talento. Claro, o sea, que hoy día tengo mejor manera de saber, pero el más importante es lo que te dije del manejo y de cuánto tiempo me puede tomar este proyecto, porque una de las desatendemos mucho la parte del tiempo y la gente que está trabajando en el negocio ahora mismo a lo mejor no lo entiende en estos momentos. Cuando tú creces, tú te das cuenta y dices, wow, time value money. Cuando un abogado te cobra 400 pesos la hora y esto, y yo dije, y tú dices, diastre, yo podía ser multimillonario, porque esta gente valoriza su tiempo y lo que hacen. Entonces, eso para mí es súper importante. O sea, porque ¿y qué hace que eso no pase? Que tú sepas que la persona
Va serio. Es un tipo estructurado, que aunque me quieras vender el personaje de loco, de esto, lo otro, en lo personal es un tipo, o sea, que tiene tu estructura, que estás así, y a nivel físico, y a nivel físico del personal que tú tienes, porque la verdad, o sea, y pasa a todos los artistas, yo quiero, o sea, 10 fechas en España. Por decirte lo que sé yo. Y yo, ok, pues dale, ¿cuánto tú quieres? Esto, ok, pues dale, déjame ver. Salimos para atrás, mira, ahí está, toma, o sea, y te vas con todo, todas las cogidas que han dado a nosotros, ya estás protegido, la persona. Entonces, como estas infraestructuras están creciendo, este equipo, que son buenos, son chamacos como yo en mi momento, que me dieron una oportunidad. Pues básicamente es como que, papi, es que la pelea de rodilla mía te la vas a evitar como quieras, te vas a montar, vas a ir para allá, y a lo mejor hace 3 años, o sea, yo dependía mucho de muchas cosas que le hacíamos nosotros, y esas mismas personas ya hoy día pero aprendieron montándose, yendo, y eso más allá de ser para mí como que algo, mano, Dios sabe, yo me siento tan orgulloso de ellos. O sea, y muchos de ellos que trabajaban con Eric Duermer, repartía los discos en EMI míos, en las discotecas. O sea, y yo, o sea, todos, porque si te puedo decir, son todos. Pero que tengan éxito, en mi caso personal, para mí es de tan beneficio, y más cuando son gente que ¿sabes? Son leales, claro. y son los códigos, no importa, no es cuestión de dinero, ¿verdad? Es cuestión de que y en lo mío diciendo, viste, yo sabía, este tipo lo tenía, iba a hacerlo, y hacer eso me hace sentir súper cómodo. Pero siempre hay equipos que están subiendo, y hay que ayudarlos, y a lo mejor con X artista este año vendimos 15, a lo mejor hace 4 años vendíamos 50, pero o sea, los otros 35 se venden en unos que están subiendo, que nuestra infraestructura a nivel de monetización, pero puedo decidir dónde estoy, puedo decidir qué hago, puedo decir, por ejemplo, o sea, una de las cosas. Tu tiempo. Mira, hace como 4 años nosotros empezamos a apostar con lo de las experiencias. Claro. Inmersivas, esto, Revolu, y empezamos a meterle, que era lo que estaba pasando en tendencia a nivel mundial. Y todo el mundo dice, ¿te metiste? Y yo, si supieran que una de las cosas que más me gusta de las experiencias es que no vivo con el temor en mi corazón de que, ay, se va a montar en el avión, se va a montar. Ay, qué sé yo, que no quiere levantarse. Ay, qué sé yo, que porque... Y no es porque me queje y eso. No, o sea, ese es el proceso. Pero yo creo que por todos los años, y a mí, pues obviamente, ¿sabes? Cuando son grupos, cuando son dúos, cuando son, o sea, poner la cabeza de mucha gente a pensar igual de esto, y era algo como, o sea, yo no lo controlaba, o sea, mi estrés estaba normal, o sea, ya se montaron, qué sé yo, llegarán. Pero Dios mío, y habrá bebido anoche, y cuando lo cojan en la de esto, hablará, o sea, son cosas que, o sea, y entonces, lo de las experiencias, yo me vuelvo siempre a poner el ejemplo de Da Vinci, y decía a mi mujer, lo bueno de Da Vinci es que nunca va a salir no en la calle por ahí a gritar, nunca va no va por ahí a decir 4 cosas y la prensa lo va a desbaratar al otro día. O sea, son cosas que obviamente la música, los conciertos, esto, lo otro, pero de la igual manera vimos lo que estaba sucediendo con las experiencias, la buena respuesta alrededor del mundo, y en mi caso me parecieron fenomenales por ese detalle. A lo mejor a otras, a mí por el detalle de que, ok, prende a las 9 y eso funciona con el equipo, el contenido está ahí, y hoy día
nos sentimos orgullosos porque antes estábamos importando todo. Sí. Y con mucho respeto, con todas las experiencias que tenemos, que nos faltan y que hemos comprado, que no se han presentado en Puerto Rico, que vienen. Por dentro, yo siempre veo todo y digo, es que esto podemos, yo tengo este tipo que hace unas gráficas mejores, que sí o que claro. esta escenografía, esto, papi, te lo hacemos allá. Porque es que Puerto Rico somos buenos en todo. O sea, mira, sí. El sagrado, en todos lados, yo les digo, miren. Que no se dan cuenta. Tú estás en el medio. Tenemos amigos que tienen millones de dólares en equipo. Millones. Sonidos, luces, esto. Me dicen, Pompi, no tengo técnico. Literal. Está el equipo, te lo puedo alquilar, pero no tengo. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere un sonidista boricua. Todo el mundo quiere un production manager boricua. Lo vemos en los premios. En todo. Entonces, todos quieren, o sea, los artistas quieren internacionales y nacionales. Porque, o sea, todo, porque, pues, ¿sabes? Tenemos esa fama y somos buenos. Perdón, pero es verdad. Entonces, si desarrollamos empresarios, que genial. O sea, y eso es una de las cosas que me siento, y estábamos hablando antes de empezar con las clases que estamos dando a nivel universitario. Ojalá de ahí salgan los demás. Claro. O sea, y hay talento. Aquí y fuera de Puerto Rico, porque gracias a Dios este curso lo pueden ver estudiantes que quieren producir de muchas partes y ojalá y que pase pero definitivamente tenemos que desarrollar muchas cosas paralelas. No podemos hacer muchos managers porque no hay, porque sin un sonidista, sin un production, sin un luminotécnico, sin las bailarines, no hay show. Es un domino effect. Entonces eso yo creo que es un gran mensaje que todos, y yo sé que tú lo entiendes perfectamente, claro. Y poco a poco es lo que, claro, yo tengo mamás que iban a la oficina y me decían, ay, Pompi, dime qué hago con este, es que está toda la noche con el taca, y yo no sé si está esto o lo otro. Y hoy día el nene del taca, o sea, le ha comprado 2 casas, esto, lo otro, porque son gente, o sea, a lo que te voy es que, manos, si te gusta, métele, sea lo que sea, métele. Nuestra labor es poner foros para que esa comunidad, y te felicito porque yo sé que tú eres uno de ellos, no tan solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial, en Latinoamérica, Europa. O sea, tienes que meter más para que firmes autógrafos, porque de seguro ya te tienes que reconocer. Eres una gran referencia y por tu seriedad y porque conoces el mercado. Claro, que definitivamente tenemos que poner más infraestructura porque los timadores están brutales. No, mano, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad y yo como siempre les digo a la generación que fue antes de la de nosotros, que es la tuya, Ángelo, Pepe, Rafa, todo ese corillo que estaba ahí. Mano, yo digo, eso no se, ustedes no se replican. O sea, eso, ¿cuánta gente tiene en la calle? Un día yo estaba hablando con Rafa en un restaurante, creo, y me dice, pues, mano, promotores latinos, eso lo puso Blades, Rubén, porque yo era su manager, y yo, sí, Rubén Blades. Entonces me lo dice tan tranquilo, porque obviamente pues uno vive en este entorno y son nuestros panas, pero Rubén Blades. A veces tú no te acuerdas. O sea, la verdad, a veces tú no te acuerdas. Pero mira qué bueno esto que tú estás mencionando, porque por lo mismo que el reggaetón tuvo éxito, que fue por ayudarnos, por compartir. Al final, todos estos que mencionaste y todos los que están, cuando pasa algo malo con alguno, sí. Es básicamente como que, o sea, en mi caso yo me siento la responsabilidad de que si un tipo hoy día, después de 25 o 30 años, tiene la capacidad de cogerme de zángano y lo logra y tiene una repercusión a nivel de monetización o algo que puede pasarle a otro, más allá, o sea, es transmitirle a los míos, papi,
Ojo, Ojo allí. como te dije al Claro. principio, nosotros tenemos que, porque hay mucho chisme, uno tiene que valorizar la gente. Sí. Y pues, yo he tenido gente que me llama y le digo, mano, a mí nunca me ha fallado. Pasa Nunca. mucho, pasa mucho. Nunca. Y mientras eso no pase, mano, yo... Doy mi ¿sabes? experiencia. Y que vaina, cómo te ayuda a lo mejor a resolver el lío que tú tienes. Claro. O sea, pero en mi caso, a mí no me ha fallado. Entonces, es bien importante uno en esta, porque conocemos cómo mover noticias en los medios. Ese es nuestro Sabemos, trabajo, exacto. claro. O sea, sabemos cuando, y a veces, aunque no lo queramos, cogemos cosas personales. Y algo que no debe, Que no debería que no ser. debe pasar, todos cometemos errores, pasa algo. O sea, pero tenemos que valorizarnos nosotros y ese aspecto nos ayudó mucho. Yo creo que sí. A esa generación que no había cómo nosotros saber quién era alguien bueno o malo en tal país. La responsabilidad de Puerto Rico de facilitar más foros gratuitos Sí. a dar esta información es porque los timadores están en un crescendo impresionante. Y yo creo O sea, tan pronto ellos ven que tú o tu hijo, y tú como padre, por Dios, si tu papá, si tu quieres lo hijo mejor. te dice esto, tú haces lo que que sea. sea, lo que O sea, yo sea. tengo casos, hipoteco la casa, hipoteco esto, lo otro. Así es. Y al no haber dónde conseguir información real, estamos hablando de cosas brutales. No. O sea, porque Sí, son cosas. gente que son timadores. Y esa hambre, esa ilusión que ven en tus ojos, no, o sea, de algo que de verdad tú quieres, para ellos es Disney. No, ¿Me entiendes? O sea, y algo que yo siempre digo que pasa aquí con nosotros es que, por ejemplo, pues yo te conozco, somos panes. De momento uno conoce a Ángel, de momento, pues nosotros, para nosotros esto es lo normal de nosotros, porque, pues, mano, nos vemos por ahí o estamos en los premios. sí. Pero así no es que, o sea, no, el que está en el sur no nos ve igual. Que dice, está el Maniel de Don, ahí está el Maniel de Ría. Está. Entonces es otra cosa. Lo que pasa es que quien no se da cuenta somos nosotros mismos que estamos aquí en la islita. Y Sí. tengo un pana que yo siempre lo digo, Luis Estrada, mi pana, presidente del Cono Sur. Dice que ustedes son los que no se dan cuenta. Son ustedes los que no se dan cuenta y no Sí. entienden. Para ustedes es normal que todos sean bajistas, guitarristas, percusionistas. Para ustedes, pero eso son ustedes. Son ustedes. Pero- Ellos nos ven de una manera distinta. Mucha gente no. Acuérdate que tampoco han viajado y vaina. Y siempre, yo siempre digo, no hay mejor sensación en lo personal de tú llegar a cualquier país y el que sabe de negocio te dice, ¿qué diantre tiene esa isla? No. O sea, Nos ha pasado a o todos. sea, acho, el corazón se te dirá, somos una de estos. Y hablamos ahorita. Yo pienso que nosotros hemos tenido el camino un poco más fácil en términos de mercadeo por nuestra posición geográfica, nuestra relación a nivel de radio, la importancia de Claro. Billboard. Pero espérate, que o sea, tú levantas una piedra en Colombia y hay un... O sea, Ya esto está que viral. creo que gracias a Dios, poco a poco, Se democratizó. se ha ido, y obviamente como todo, o sea, somos los número uno, o sea, si dejamos brechas abiertas, No. pasa, o sea, pero nosotros los promotores de esto, a veces hacemos cosas como esto que tú traes se lo puso Vlade. Yo los otros días estaba en un evento Sí. y estaba Arcángel y estaba De La Ghetto. Y Arcángel... Pompi, el único manejador que pudo tener y que tuvo Arcángel De La Ghetto, esto, lo otro. Y la verdad es que yo nunca había pensado en eso. Yo decía... y después y tú dices, no, porque ahí fue que nos separamos, que esto, lo otro. Entonces, o sea, y tú echas para atrás y tú, es como las estadísticas de la NBA Sí, y todas ¿cuándo? estas cosas. Hay tipos que están ahí y saben. Y a veces le dicen a los mismos, mira que te acabas de ganar el premio de yo no sé qué. Y dice, de esos puntos los rompí yo. O sea, porque tú no te das cuenta Eso es lo que de digo. situaciones que pasan. Pero son parte de lo que está sucediendo y que muchos de ellos solo pasan en Puerto Rico. Eso es lo que yo digo. Entonces, como para nosotros lo vemos aquí en una islita y nosotros estamos aquí, porque aquí es bien competitivo y tú sabes cómo en un momento dado éramos 600 promotores de espectáculos.
O sea, vamos a hablar claro, en una islita. O sea, eso no tiene sentido. Pero, o sea, como es aquí la vuelta, y obvio, no que todos son grandes o que hacen cosas grandes, pero todo el mundo en algún Está en momento lo suyo. está en lo Pero suyo. mira, ahora mismo, Jafet, Puerto Rico, yo siempre les digo, 70 y pico de municipios, fiestas patronales, cumpleaños, bodas, que si la convención, que si esto, que si la otro. No para. Al final, claro, tú siempre piensas, quiero hacer el estadio, quiero hacer el choli, quiero hacer esto. Hay espacio para todo el chicos, mundo. hay tanto en otros aspectos. Tanto. O sea, Así es. divorcio, Puerto Rico, único sitio donde se celebran los divorcios. Hay O sea, un party. escúchame, o sea, esto es un party. Y para hacer un party, hoy día, para hacerlo en Puerto Rico y que sea legal, Necesito una licencia para. necesitas una licencia, para por lo menos saber a dónde vas y le reclamas Exacto. a alguien, que fue un foro que se creó para Claro. precisamente. Y eso es más o menos a lo que te hablo en términos de que familiares, jóvenes, mamás, papás, sepan si van a incursionar en esto. Hágalo bien. Mano, que no caigan en esta. No, Porque siempre pasa, o sea, como igual te dicen en estos países, mano, que ustedes mismos no se dan cuenta. Lo malo sale, es lo primero, chacho, allí, papi, en Puerto Rico hay tantos Los tiburones. Y nos Sí. pasa. Sí, nos pasa. O sea, hemos Sí, ido así. mafiosos, Y yo digo, tiburones. ¿cómo se llama? Y me dice, no, es que él vive allí, fulano. Y yo, fulano en mi vida. Yo no sé quién es. O sea... Pero usan el nombre de Puerto Rico. Puerto Rico, Claro. el de esto, dos Sí, fotos sí, la de película. Puerto Rico, y de pronto no, que trabajo con fulano. Y son Y de pronto lo que han hecho es cargar, ¿me entiendes? Pasa. Y ojo, que son, o sea, si hay que cargar el cable, se carga. Yo limpio baños. Sí, pero... O sea, pero a lo que te voy es que cuando vas a hacer algo como eso, necesitas una experiencia cuando te vas a meter con alguien. O sea, y a lo que te voy es que eso es algo que es lo que nos toca, y creo que este tipo de formatos como el tuyo, mano, ayuda un montón. Ayuda, mano, ayuda. Ayuda un montón, y ahí te lo dejo. Pues, yo a mi posición, lo que yo pienso que, o sea, falta más, se han hecho cosas, pero falta más. Y no tan solo a Puerto Rico, a muchos otros sitios. Hay varios planes de algunas cosas, pero yo creo que nadie nos va a ayudar más que nosotros mismos. Oye, yo creo que tenemos que seguir nosotros remando y empujando. Algo bueno que hemos tenido nosotros aquí, y yo creo que Latinoamérica ahora como que estamos empujando la industria overall, porque si tú vienes a ver, mira, Hans Schaefer es mi pana, fuerte, y tiene, mira, Bad Bunny, estadio, Karol G, estadio, Shakira, estadio. ¿Cuánto hacían estadios? Antes era Bon Jovi, YouTube, eso era. Pero no todo el mundo te hace estadios como están haciendo los latinos. Yo creo que nosotros, overall, y ahora hablo por toda Latinoamérica, estamos en un tremendo momento que lo que tenemos es que profesionalizar cada área, que ya está pasando con los grandes. Pero todos esos que vienen por ahí subiendo, mira, a veces es mejor ganarte o llevarte a tu bolsillo un poquito menos, pero tener el equipo correcto que te puede llevar y trazar una carrera a largo plazo, que es la que te va a permitir hacer harinas, después estadios, en algún, Dios, ¿verdad? Dios claro, mediante y con mucha fe. Pero usted invirtiendo en el equipo correcto, eso es fundamental, y por eso nosotros hemos creado esta plataforma, la revista, porque queremos que usted aprenda cómo esto funciona de los tipos que lo han hecho. Todos los que hemos trabajado por años, pues nosotros aquí traemos gente con más experiencia que nosotros para que compartan y usted se pueda llevar eso y aprenda de ellos. Y si usted tiene que contratar, pues ya sepa dónde buscar y quiénes son y qué han hecho de la boca de ellos mismos. No todo el que tiene un piano es pianista. O sea, la verdad es que a mí se me explota una plomería, y si es un huequito, pues yo... Se puede resolver. Aunque en 2 días se rompa más. Pero si yo de verdad quiero, porque eso puede ser un riesgo para el cuarto del nene que se va a inundar, y esto lo otro, contrato una... Me va a costar. Claro. Me va a costar más. O sea, pero estás de pronto, o sea, previniendo algo que al final, si lo haces tú y se echaba como... Va a costarte lo que no pagaste al principio. Y en la parte de música y entretenimiento, básicamente es la experiencia, lo que tú puedes hacer. O sea, porque hay equipos que presentan unos planes que cuando yo los veo, yo digo, pero ¿y qué tú necesitas de mí? Esto está brutal. O sea, internacionalmente,
Pues lo estamos viendo. Tenemos panas que no están manejando grupos urbanos solamente. Sí. O sea, se está abriendo un mercado boricua. O sea, tenemos el respeto de la salsa, tenemos el respeto de la música urbana, o sea, rock español, pop, alternativa, pop. O sea, que la verdad es que sí nos ha ayudado. O sea, en términos de abrir otro. Pero hay que mantenernos porque la competencia allá afuera está dura. Y la verdad que todos estos países hoy día tienen el mismo sistema que podemos tener nosotros. Sí, ahora estamos todos en igual. Igual. Yo siempre decía, cuando no estaba en internet, yo decía, mira, yo puedo hacer todo lo que tú quieres que yo haga. Lo que yo no tengo son camiones para que el jueves a las 10 de la mañana todos los CDs estén en la gran discoteca, en Casa de los Tapes, en esto, que lo otro. Todo lo demás yo lo puedo hacer. Cuando pasa lo del internet, que ya eso resuelve, esa parte de distribución que era lo más grande, ya y se resolvió. ¿De qué manera? O sea, ahora es a todas partes. O sea, no es las tiendas, las 80 tiendas que había que repartir aquí en el mundo. Ya está eso. O sea, al eso pasar, realmente la oportunidad, y no tan solo el artista, se tiene que probar. Se tiene que probar el equipo. Sí, porque las mentalidades. ¿Sabes? Ahora se suben 100,000 canciones, 120,000 canciones al día. Tú tienes que tener un equipo bien creativo. Somos tan buenos como la capacidad que tengamos de reinventarnos. Yo siempre digo, y aquí, el plan de promoción de hace 3 meses, hoy no funciona. Está brutal. Hoy no funciona. Mira, yo tengo 3 hijas. Ahora 13, ahora cumple 12 ahora y la de 8 añitos. El otro día puse una canción de las que yo le permito escuchar de Bad Bunny. Sí, claro. Me dice, papá, eso es bien viejo. Bien viejo. Y yo, pero si eso sale hace 2 meses, 3 meses. O sea, no, papá, no, eso está bien viejo. O sea, y yo, wow. Pero natural. Sí. Esto es natural. Y nosotros tenemos que empezar eso, observarlo, analizarlo, pero saber que esa es la realidad. No, es el mundo que vivimos. Como si tú, o sea, como el hecho, esto, qué placer que esta gente lo vea cuando le dé la dichosa gana de verlo. O sea, si lo quiere ver a la 1 de la mañana, a las 3, a las 4, a las 5, no hay otra. O sea, hoy, esta generación, obligarlos a que vayan a la escuela a las 8 de la mañana. Todos los que son padres saben que es la guerra más dura. Que se le pero ahí no hay break. Entonces, la parte de entretenimiento no es. Eso porque los maestros van a esa hora, porque estoy pagando un billete brutal, porque tienes que llegar a las 8 de la mañana. Por esto, cada día son menos las cosas que tú puedes decirle a ellos. Y tampoco si le dice, bueno, pasa con nosotros lo que estaba diciéndote de la radio. Tú le dices a un artista urbano hoy, o cualquiera. Papi, mira, te hice el plan, tienes que ir a las 7 de la mañana a esta radio, a esto. ¿Cómo? ¿Qué? No, este proyecto no es para radio. Esto es para... Y yo, ok. Hey, ojo, hay prioridades. Porque yo te estoy diciendo esto, pero no quiere decir que los canales comerciales no son efectivos. O sea, claro que van a funcionar, claro que siguen funcionando. O sea, depende a donde tú quieras llegar, a tu demográfico. Yo siempre digo, en la parte de los eventos, que ese es un punto que no mucha gente entiende, inclusive los amigos. O sea, escúchame, yo tengo este evento. Y los eventos son un negocio que tienen un comienzo y un final. Claro. ¿Qué lo determina? La taquilla. Sí. Cuando empieza la taquilla a vender, empieza el negocio. Claro. Aunque llevemos 3 años tratando que mucha gente no lo sepa, que eso pase. Claro. Viajes, esto, lo otro, pero se termina. El concierto empieza a las 9, a las 8:45 será la taquilla. Y mi experiencia me ha dicho que nadie a las 9 de la noche va a la boletería si perdiste 100,000 pesos y te dice, gracias por la exclusividad de conmigo, toma 30,000 para que de esto. Entonces, cuando yo veo amigos que me dicen, no, pero es exclusivo. Y yo, coño, eso no es. Porque hoy día los eventos
sea, es tan poco el tiempo que si un gancho de ropa coge a 3 calles, pues pónganme la promo en el gancho. O sea, porque aquí tenemos un periodo bien corto de decir, esto va a estar allí, va a ser de esta manera, de esto, y ojalá te guste. Y tú tratas de buscar, ok, ¿cuáles son los sitios principales para esto? O sea, pues porque de pronto, pues, si vas a traer un artista que sabes que es para jóvenes, pues dale, pues le voy a meter a esto, tú. Pero no porque no hay que pautar en un canal de televisión, no por eso los Billboard, el POP, las revistas, esto. O sea, no todo, porque en un evento cualquier cosa que haga que una persona se entere que ese contenido va a estar allí, que es ese día, a esa hora, y que nunca más lo vas a ver, o lo que sea, que tú, claro, o sea, que te hay que hacerlo. Y eso es algo que cuando tú lo entiendes, y yo tengo amigos en medio que todavía yo los tengo que sentar y decirle, hermano, usted es mi amigo. ¿O qué usted? Porque, tú tienes el tiempo del mundo de guerrear con aquel, con el otro, porque posiblemente son marcas, claro, son cosas que hoy están así, o están asados, o lo que sea. Estos que no son de ellos, que son de algo corporate. Pero lo cogen personal como si fuera ellos el dueño de la cosa. Pero la verdad es que, esto, ¿sabes? Yo no me metería a decirte, no, esa antena está muy alta, bájala, porque de esto, o sea, tú sabes lo que necesitas hacer, o sea, en una radio para que suene más y que la gente lo escuche más, y esa es tu vaina, o sea, pero en mi negocio es de esta manera, mientras eso, y eso es una regla, o sea, claro, como los electricistas, si no la sigues, te electrocutas o dejas la casa sin luz. Aquí, si eso no sucede, al final, el único que tienes el problema eres tú. Sí. Y nadie agradece la fidelidad. Nadie agradece. Y obviamente, o sea, todos sabemos que estamos acostumbrados de que cuando algo sale mal, somos nosotros. Pero cuando algo sale exitoso, también somos los últimos en la lista de reconocimiento, porque está claro, se pegó por esto, esto ya estaba. Y ahí va la parte personal. O sea, este negocio, tú sabes, es bien psicológico. Es psicológico. Yo no puedo escoger las cosas, o sea, yo no puedo coger las cosas personales, pero tampoco me vas a convencer de algo que yo sé que no está. O sea, tú no... Y pasa en Puerto Rico, a mí un italiano que me va a vender la experiencia más brutal del mundo, que yo digo, puede tener un mercado. Sí, puede pasar así, ya uno... Pero tú no me vas a convencer diciéndome, papi, pues esto, los boricuas van allá. Mira, esto va a ser un récord. Esto va a ser... Amigo, convénceme por otras cosas. Mira, ¿por qué no me convences para la parte del precio? Baja esto, porque entonces vas a tener más éxito de monetizar. Pero, ¿cómo tú me vas a convencer? O sea, entonces, igual pasa... papi, escúchame. ¿Sabes? Convénceme de lo que sea, pero no me convenzas de que tu programa de cocina, ojo, a lo mejor tengo otro concepto, que tu programa de cocina es el primero que voy a pautar, que creo que funciona. Pero si no, no me trates de comparar, no me digas que tú, que no, porque yo que tengo más esto. Mira, la realidad es, los eventos se manejan de una manera. Completamente. Los artistas se manejan de otra. O sea, como lo que estamos hablando. O sea, un artista, pues tú tienes el tiempo para guerrear, y desde que empiezas, por lo menos en mi caso, cuando se hacen... O sea, yo estoy claro desde el principio, estos son 2 años. Hay que meterle esto para ver los 10 pesos, después los de esto, y la gente no entiende. Entonces... Pero ya tú tienes eso en la cabeza, y desde el principio, y pues eso es apuesta. Yo siempre le digo, cada vez que siempre llevo ya un tiempo tratando como retirado del manejo del date. Bueno, es que es casi siempre todo, digo, pero de momento llega un cliente que dice, mano, pero este tiene el potencial, lo voy a coger porque está este nicho, te volviste.
Es como, hermano, o sea, no sé cómo... Bueno, tú sabes, aquí está la cheringa volando, dice. Claro. O sea, pero eso va a pasar en todas partes. Y yo siempre digo, cuando tú empiezas a trabajar en un proyecto, especialmente con un artista, desde ese momento que empiezas, prende el countdown. Porque va a pasar. Alguien va a venir a decirle eso. Y alguien va a venir y él le va a creer y le va a decir. Y se va a olvidar de todas las de esto. O sea, eso es inevitable. Las primeras veces. Papi, la pregunta es: ¿cómo? ¿Cómo? Ángelo una vez me dijo, una vez me lo encontré a Ángelo Medina en una tienda. Me dice, Rafael, está hablando de este tema. Y me dice, ¿el artista te la hace a la entrada o te la hace a la salida? En algún momento. En algún momento. Y yo no te digo, mira, o sea, ¿quieres vivir en paz? Desde el día 1. Ya empieza a pensar que eso va a pasar. Y cuando pase, va a ser algo. O sea, como te digo esto, en lo personal. O sea, a mí me gusta, y hoy día puedo decir, con todos los que he trabajado, yo puedo coger el teléfono y hablar. Y hemos pasado diferencias, hasta legales y todo, pero podemos hablar. Y mira, va pasando esto y este es mi punto. Y muchos con muchos seguimos trabajando, con otras de manera. O sea, y algunos ¿sabes? Porque uno sabe, ay, fulano, diatre, bro, me va a sacar una úlcera. O sea, pero espérate, porque uno sabe, ¿me entiendes? Claro. La realidad es que al final uno tiene que aprender a maximizar su monetización. Y entonces, vuelvo y te digo, me caen brutal. O sea, toda esta generación nueva de manejo, mi respeto. Mi respeto. Pero, y me gustaría decirles algo para que fuera más rápido y que fuera menos costoso y que doliera menos. Claro. A nivel físico y a nivel económico. O sea, pero la realidad es que eso siempre va a pasar. Entonces, ya... Cuando tú vas creciendo, tú vas diciendo, mano, o sea, este va a ser menos doloroso, este va a ser doloroso. Y ya como que hasta cierta manera te previene. Claro. Y oye, yo te aseguro a ti que hoy día, hace 10 años a ti te venían con una situación y tú te los podrías comer vivo. Claro. Ya fue, camina, hombre, una guerra. Hoy día, posiblemente lo mismo, tú lo manejas porque a veces nosotros hacemos los problemas más grandes de lo que termina siendo. Claro. Porque obviamente estamos con artistas. Claro. Ese constante llega a un punto que también nos afecta un poco nuestro ego, la cosa. Y eso sí puede ser un problema grande, especialmente a nosotros. O sea, porque en artistas se le puede perdonar hasta cierta manera, pero a nosotros, no, hermano, o sea, se creyó la biografía, o sea, usted la escribe, no se la cree, o sea, eso es para impresionar a la gente, no para usted, o sea, tú y yo nos cortamos, damos la misma sangre, sudamos lo mismo, o sea, hay que cargar cable, lo que sea. Y para mí eso es algo que yo digo, es lo que uno vive. Es lo que uno vive y hay que respetar los procesos, mano. Pero lo que no va a parar es el sentimiento de orgullo. Nunca va a parar. Y que siempre uno esté reto de que, mano, quiero hacer esto, quiero hacer otro. O sea, y en la parte de la música es lo mismo. O sea, está por dentro, está por nosotros, pero como todo, uno tiene que diversificar y empezar a darse cuenta. Hay situaciones que porque yo dije eso. Mira, hasta físicamente. Este de hondito no me funciona, mano. O sea, no sé si se aprecia, pero esto es... y hoy día, esta es una de las cosas que más yo digo que, ¿sabes? Hubiese sido más maduro esto porque nadie de los del problema hoy día está afectado de que cuando escribe parece un médico. Eso me ayuda porque los médicos escriben mal. Y entonces, ¿Pero qué te pasó, Bobby? Esto fue en un país, Venezuela, un show que vendimos y de esas cosas nos pagaron un dinero falso. Wow. Normalmente en esa época pues todavía era como que me pasas esto y el resto me da o los viáticos o las dietas que son las cosas de los gastos que se le dan a los grupos y pues también me los das allá cuando llegue. Entonces nos dieron una cantidad de dinero
Eran como 15,000 pesos, dólares, una cosa así. Y obviamente, o sea, yo había tenido problemas de miles de dólares más, pero nunca había reaccionado como reaccioné esa vez. Porque en la situación personal venía pasando unas cosas en Puerto Rico, situaciones personales, esto. Y me montó en ese avión privado, llegamos allá, hacemos el show, yo estoy... Y de momento llego al cuarto con la famosa plumita. Hoy día hay otras cosas, pero ¿te acuerdas que tú pasabas y... Ay, soy falso, y falso, y falso. Y entonces, la ira, la cosa... O sea, bien, uno viene cargado porque la verdad es que uno... son muchas cosas. Y yo, ya, en la puerta del cuarto, le dijo, hermano, dile a fulano... Que venga, mano, este show quedó espectacular. Y yo quiero que él monte toda la gira de Venezuela. Una película para que llegaran. Completa. Yo ya por si acaso, pero... Y esto no, es que esto fue impresionante. Dure que iba a estar aquí, pero que te porque yo me voy ahorita. O sea, nos íbamos a las 6, 7 de la mañana. Pero quiero hablar con él hoy, porque... O sea, y él llegó y no tenía la mínima... Y una de las cosas, una de las reacciones que sí me arrepentido toda mi vida, fue que el tipo entró al cuarto y este fue el primer derechazo. ¡Bam! O sea, hoy día me pasa lo mismo. Yo lo miro y le digo, hermano, si tuviste la capacidad de cogerme de zángano con los 15,000, no te preocupes, mi respeto. Mira, añade la cláusula, porque alguna razón hay hay algún hueco ahí en el negocio que permitió que él lo viera y viera. ¿Sabes? Lo veo como un aprendizaje. En ese momento fue. Pero, ¿Y cómo resolviste ese problema? Ya que digo, ya, no, a puño. Bueno, te puedo decir, Alexis, fue con Alexis y Fido, Alexis mi hermano. Y todos ellos dos sabían que yo, ¿sabes? Yo nunca, ¿sabes? Reaccionaba así. Yo era un tipo, Pero ¿y ese promotor, ese que te dijo que con los chavos? O sea, ¿cómo él llegó y él pensó que yo no sabía, que yo no me había dado cuenta. Y él llega, yo ni lo dejé. Yo creo, y luego, papi, ¿tú te crees que no de otra película? ¿Tú te crees que qué sé yo qué? La verdad. Y como yo, esto fue lo primero, ¡pam! Y entonces ahí se formó Alexis. Alexis, me acuerdo que la puerta se quedó abierta. Alexis estaba siempre cerca en los cuartos, lo podíamos básicamente juntos. Y Alexis escucha el revuelo. Alexis tenía una A de una cadena, que él tenía una A, me acuerdo como ahora. Y el tipo se asomó, vio que yo estaba metiendo las manos al tipo y cogió la cadena, se le enrolló. ¡Ay, Dios santo! Sí, porque... No, que fue un Royal Rumble. Llamamos a la policía. Nosotros. Llamó a la policía. Mira, pasó esto, este tipo está aquí. El tipo le llega a la policía al cuarto, le explicamos lo que pasó. Él era en el pueblo donde era de donde era el presidente en ese momento. Y era casi un bochorno que en el pueblo del tipo, de donde nació y donde era, este tipo estuvieran haciendo esto. Y me acuerdo que los guardias dijeron, mira, la verdad es que la patrulla llega como en 45 minutos. ¿Ustedes podrían dejarlo aquí a él un momento en el cuarto? En lo que llega. Y era como que, papi, ni los tíos te quieren, puerco. Parece que el tipo ya venía. Y de esto y estaba... pero hoy día, te digo, o sea, lloré, microcirugía. Bueno, Rafa fue el que me recomendó el neuro, porque es un cirujano de mano. Sí, y qué sé yo qué, cuando sabes lo que era. Y esto me acuerda todos los días de que a veces nosotros hacemos los problemas más grandes de lo que son. Y posiblemente hoy pensamos que pasó esto y a lo mejor muchos dicen, esto se va a acabar, el mundo, mi carrera se va a destruir, esto... Y mañana sale el sol. Mira, mano, el mundo continúa, van a pasar cosas. O sea, esto no quiere decir que uno vive regañando porque son edades diferentes. Claro. Pero, papi, si puedes de esto, pues mejor. Y créeme que en este aspecto no hay nada de esto con boricua. Sabes que nosotros tenemos esta señal del dedo del corazón que nos gusta hacer y que yo no lo puedo hacer, vale más que los 15,000.
Eso. Podemos estar aquí 3 horas. No, mira, pero estamos cuando quieran, podemos venir, o sea, estamos y me encanta lo que estás haciendo y son pocas personas que uno se abre porque sabe que conoces de lo que estamos hablando. La verdad que sí, Pompi, gracias por compartir un rato con tu experiencia. La hemos pasado de show, esto es el negocio del entretenimiento con Pompi Vallejo, un veterano de la industria que tiene más historias y trucos que Batman. Bendiciones a todos, mano. Y estamos, y bueno, hay que inventarnos foros y cosas. Dale. Ahí lo emplazo, que monte y me ponga a disposición. Eso Creo va. que nos hace falta y que sean de manera gratuita. Así Dale. que vamos por encima. Llévatelo directo. Bendiciones.